Hola, bienvenidos. Este es mi primer video del año 2023. Vamos a partir con una serie de videos asociados a la evaluación de proyectos. Vamos a partir con este que habla de los conceptos iniciales. Vamos con ello. ¿Qué preguntas vamos a resolver con esta presentación o con este video? ¿Qué es un proyecto? ¿Cuál es la finalidad de evaluar un proyecto? ¿Qué requisitos debe cumplir para que se pueda llevar a cabo? ¿Qué tipos de proyectos existen? La tipología. ¿Cuáles son las etapas que se deben seguir para evaluar un proyecto en términos de un proceso? ¿Por qué los proyectos fracasan? Definición de proyecto. Según Baca, en el año 2006, en su libro de evaluación del proyecto, en la quinta edición, define como un proyecto como la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que busca resolver, entre tantos, una necesidad humana. La evaluación de proyectos de inversión busca determinar la rentabilidad económica y o social tendiente a resolver una necesidad humana. ¿Por qué evaluar los proyectos? Básicamente para resolver el problema económico básico, recursos limitados y necesidades múltiples. Tenemos que separar la paja del trigo, tenemos que separar los proyectos que son rentables, social o económicamente, de los que no lo son. Adicionalmente, dentro de los proyectos rentables debemos hacer un ranking o escala para saber cuál resolver primero y cuál resolver después. Y ajustarnos a restricciones de tipo presupuestarias, sociales o técnicas. La finalidad de un proyecto es satisfacer una necesidad con el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo optimizar los recursos disponibles. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un proyecto? Los requisitos de coherencia, viabilidad y factibilidad. Vamos con ello. Un proyecto debe ser coherente si existe una relación entre el proyecto y las necesidades de los clientes, la filosofía de la empresa y el pensamiento social del momento. Un ejemplo, proyecto de helado sin gluten, y sin azúcar es coherente con las necesidades de los clientes potenciales que tienen algún tipo de enfermedad que les restringe comer algunos ingredientes de los helados de tipo tradicional. Un segundo requisito es la viabilidad, que tiene que ver con contar con los recursos para llevar a cabo determinado proyecto, contar con el dinero para poder financiar la inversión inicial del proyecto. Y por último, la factibilidad es cuando un proyecto es rentable, sostenible económicamente. Un proyecto es rentable cuando sus indicadores muestran resultados de tipo positivo, proyecto de tipo económico. Vamos a ver ahora los tipos de proyectos. Vamos a ver dos tipologías. La primera habla según los objetivos del proyecto de creación o modernización y según su carácter los proyectos sociales o los proyectos de tipo privado. Un proyecto de creación que está dentro de según el objetivo, se entiende como aquel proyecto que genera algo que no existía previamente en el mercado. Y ejemplo de esto es los motores diésel y la Internet en su momento. Un proyecto de modernización se entiende como aquel proyecto que genera una mejora en algo que ya existe. ¿Ya? Las modificaciones constantes de los teléfonos celulares o móviles año a año, o de los autos. Un proyecto de modernización puede estar asociado a un proyecto de ampliación, o sea, incorporar nuevas sucursales, nuevas líneas de producción, de sustitución, modificar el sistema de trabajo ya existente, o de outsourcing, externalizar algún área de la empresa, como podría ser el aseo, la seguridad, etc. Según su carácter, los proyectos se clasifican en proyectos sociales o públicos cuando su objetivo principal es generar un beneficio social y su realización no está supeditada a su rentabilidad monetaria como criterio principal de aceptación o rechazo. Un ejemplo clásico es un consultorio público. Los proyectos privados son aquellos que están supeditados a la rentabilidad monetaria de los flujos del proyecto. Una clínica privada o una pastelería sería un ejemplo muy viable. ¿Qué diferencias existen entre un proyecto social y un proyecto privado? Bueno, un proyecto de tipo privado genera tanto bienes como servicios. En cambio, un proyecto social se enfoca preferentemente a los servicios. El objetivo de un proyecto privado es
busca verificar la rentabilidad sobre la inversión y el objetivo de un proyecto público es generar niveles mínimos de bienestar para la comunidad o sociedad a la cual va dirigido. Los criterios de evaluación, en el caso del privado, es la rentabilidad y en el caso del social es el beneficio social que aporte a la comunidad. ¿Quién financia el proyecto? Bueno, en el caso del privado, los dueños del proyecto. En el caso del público, lo financia la sociedad en base a determinados criterios preestablecidos. ¿Cómo son los precios? En el proyecto privado son precios de mercado y en el caso de los proyectos públicos son precios sociales. Ahora, ¿por qué fracasan los proyectos? Bueno, porque hay un mal análisis del entorno. El macroentorno lo denominamos el análisis PESTAL, que tiene que ver con cambios en el aspecto político, una reforma tributaria, en el aspecto económico, una subida o bajada del dólar, una mayor inflación, en lo social, tecnológico, ambiental y legal, que yo no consideré en las variables del proyecto. Y también tengo el análisis Porter, que es un análisis de la industria, donde se analizan 5 fuerzas: la amenaza de nuevos entrantes, el poder negociar de los clientes, de los proveedores, la rivalidad de los competidores existentes y la amenaza de los sustitutos. Si esto no se considera, puede quedar fuera y podría considerar un aumento en mis costos o una disminución en mis ingresos, y eso hace que mi proyecto fracase. Las etapas de un proyecto, del estudio de un proyecto, son las siguientes. La primera etapa, que es la preparación del proyecto, que implica recopilar la información a través de diferentes estudios y sistematizar la información, o sea, ordenarla de una manera que nos sirva para poder llevarla luego a la etapa 2. En la etapa 2 es la evaluación, que implica determinar la rentabilidad del proyecto. En la etapa 1, la recopilación de información, tenemos que hacer distintos estudios. El estudio de mercado, donde yo veo la oferta y la demanda existente. El estudio técnico, que me dice el cómo lo voy a producir, dónde lo voy a producir. El estudio organizacional, que tiene que ver con la estructura orgánica, con el organigrama, con el personal, con los perfiles. El estudio legal, que tiene que ver con los permisos, los trámites legales, etc. Y después viene la sistematización, es ordenar estos datos para que quede listo para la etapa siguiente, que es la valorización y la evaluación cuantitativa final del proyecto. En el próximo video vamos a ver en detalle los distintos estudios del proyecto: el estudio de mercado, oferta y demanda, el estudio técnico, donde se ve la localización, el equipamiento, el estudio legal, los permisos y lo organizacional. No se lo pierdan. Muchas gracias.